Hay una herida que pocos se atreven a nombrar en voz alta, pero que casi todos han sentido al menos una vez. No es la herida de perder a alguien querido, ni la de ver triunfar al injusto. Es algo más íntimo, más devastador, porque golpea en el lugar donde depositamos nuestra mayor esperanza. Es la herida de la oración sin respuesta. Usted rezó. Rezó de verdad. No fue una oración de rutina murmurada antes de dormir. Fue una súplica con lágrimas, con el corazón abierto, con la fe puesta en todo lo que usted tiene. Pidió por la salud de su hijo, por el trabajo que desesperadamente necesitaba, por la reconciliación de su familia, por aquella persona que amaba y que se estaba perdiendo. Y el cielo pareció de piedra. Nada. Silencio. No hubo señal, no hubo cambio, no hubo respuesta visible. Y entonces vino la pregunta terrible, aquella que duele más que el problema mismo. ¿Por qué Dios no me escucha? Esta pregunta no es nueva. Los santos la han formulado, los profetas la han gritado y los místicos la han llevado como una carga en el corazón durante siglos. Y entre todos ellos, hubo una monja alemana del siglo XIII que no solo hizo esa pregunta, sino que recibió una respuesta que cambió para siempre su comprensión de la oración. Su nombre era Gertrudis de Helfta, conocida en la historia de la Iglesia como Santa Gertrudis la Grande. Gertrudis no era una figura distante ni decorativa. Era una mujer de inteligencia extraordinaria, educada desde los 5 años en el monasterio benedictino de Helfta, en Alemania. Dominaba la teología, la filosofía y las escrituras, con una profundidad que dejaba asombrados a los propios obispos de su tiempo. A los 26 años comenzó a recibir revelaciones místicas de Cristo con una intensidad que la dejó transformada para siempre. Sus escritos, recogidos en la obra El Heraldo del Amor Divino, contienen páginas que todavía hoy sacuden a quienes los leen con atención. Y entre esas páginas hay una visión en particular que nos interesa hoy, una visión en la que Gertrudis fue llevada espiritualmente a presenciar algo que los teólogos llaman el Tribunal de las Almas. Ese espacio donde la justicia y la misericordia divina se encuentran, y donde los secretos de nuestra vida interior quedan completamente expuestos ante los ojos de Dios. Lo que vio allí la dejó sin palabras durante horas, y lo que aprendió sobre la oración, no desatendida sino devuelta, cambió la manera en que ella comprendía la relación entre el alma humana y Dios. Porque hay una diferencia enorme entre una oración que Dios ignora y una oración que Dios devuelve. Y esa diferencia lo cambia todo. Gertrudis se encontraba en profunda oración cuando sintió que su alma era elevada a un estado de contemplación que ella misma describe como ver con ojos que no son de carne. En ese estado, se le mostró una imagen que al principio pareció luminosa y ordenada, pero que fue revelando, poco a poco, una complejidad aterradora. Vio almas que oraban, almas que elevaban peticiones al cielo con una intensidad que se podía sentir casi físicamente. Había madres pidiendo por sus hijos, enfermos pidiendo curación, personas angustiadas pidiendo liberación de situaciones que las aplastaban. Y vio que esas oraciones tomaban, en el plano espiritual, una forma visible. Subían como columnas de luz, como aromas que ascendían hacia la presencia de Dios, cada una con su propio color, su propio peso, su propia forma. Pero entonces ocurrió algo que sacudió a Gertrudis hasta los cimientos de su fe. Vio que algunas de esas oraciones, no todas, pero algunas, llegaban hasta cierto punto y luego eran devueltas. No con violencia, no con desprecio, sino con una suavidad que hacía la escena aún más desconcertante. Como si una mano invisible las recibiera, las observara con atención y cuidado, y luego gentilmente las pusiera de vuelta en manos del alma que las había enviado. Gertrudis no entendió. Sintió en ese momento la misma angustia que usted ha sentido alguna vez. Si Dios es infinitamente bueno, si es un padre que ama a sus hijos, ¿cómo puede devolver una oración? ¿No es eso indiferencia? ¿No es eso crueldad vestida de santidad? ¿No es eso abandonar a alguien precisamente cuando más lo necesita? Se atrevió a preguntar. Y la respuesta que recibió
Fue una de las enseñanzas más profundas que jamás se ha revelado sobre la naturaleza de la oración. El Señor le dijo: Gertrudis, lo que ves no es rechazo, es medicina. Y una medicina que el paciente no quiere recibir no puede ser administrada a la fuerza sin destruir algo esencial: su libertad, su confianza, la posibilidad misma de que el amor entre nosotros sea real. Esa frase la detuvo completamente, porque la revelación comenzó con una verdad que nuestra cultura moderna no quiere escuchar. No toda oración que sube al cielo es realmente una petición. Muchas oraciones, aunque estén formuladas con palabras sagradas, aunque vengan acompañadas de lágrimas genuinas, son en realidad una demanda disfrazada de súplica. Son un intento de doblarle la mano a Dios. Son un contrato que el alma propone. Señor, yo creo en ti, yo rezo, yo cumplo mis obligaciones religiosas, guardo los mandamientos y vengo a misa, y tú me das lo que yo quiero. Si no lo haces, algo en este trato está fallando, y ese algo eres tú. Gertrudis vio en la visión que este tipo de oración no asciende plenamente, porque en realidad no está dirigida hacia arriba, está dirigida hacia adentro, hacia el propio deseo. Tiene la forma de la oración, pero no su esencia. Y Dios, que conoce perfectamente la diferencia, no puede fingir que no la conoce. Pero aquí viene la parte que más sacudió a Gertrudis y que más necesitamos escuchar nosotros. El Señor no estaba enojado con esas almas. Las miraba con una compasión que Gertrudis describe como casi insoportable de contemplar. Porque Dios veía algo que las almas no podían ver desde dentro de su propia angustia. Veía lo que habría pasado si esa oración hubiera sido respondida exactamente según los términos del que la pedía. El Señor le mostró a Gertrudis, como si pasara las páginas de un libro invisible, el futuro real de varias almas cuyos pedidos habían sido devueltos. Le mostró a una madre que había pedido con una fe ardiente que su hijo enfermo sanara completamente y volviera pronto a la vida que tenía antes de la enfermedad. El hijo sanó, sí, pero el Señor le mostró que en aquel futuro donde la curación llegaba exactamente como la madre la pedía, el hijo recuperado volvía inevitablemente a los mismos hábitos destructivos que lo habían llevado a enfermarse. La enfermedad había sido la puerta hacia una conversión que estaba muy cerca, a solo semanas de distancia. Una curación apresurada, según los términos de la madre, cerraba esa puerta para siempre, de la manera más definitiva. ¿Había dejado Dios sin respuesta la oración de esa madre? No. Había respondido con algo infinitamente mejor que lo pedido, con el tiempo necesario para que la curación fuera completa, no solo del cuerpo, sino del alma entera. Le mostró también a un hombre que había pedido con desesperación un trabajo específico, una posición que él consideraba esencial para su estabilidad y la de su familia. Había rezado durante meses, había prometido, había negociado con el cielo con la intensidad de quien no tiene más recursos. Y el trabajo no llegó. Llegó otro, más modesto, que a sus ojos era un fracaso evidente, pero el Señor le mostró a Gertrudis que aquel trabajo que el hombre pedía habría llevado a su familia a una ciudad donde uno de sus hijos habría crecido en un ambiente que lo habría destruido sin remedio. El trabajo que él llamó fracaso era el escudo invisible que protegía lo que él más amaba en la vida, sin que jamás lo supiera. Gertrudis contempló estas revelaciones con una mezcla de asombro y de vergüenza propia, porque ella también había hecho peticiones específicas. Ella también había formulado oraciones que en realidad eran planes de negocios con el cielo. Y tuvo que reconocer, con la honestidad que le daba la visión, que sus propias oraciones no siempre habían sido tan puras como ella creía. Pero la visión no terminaba ahí. Había algo más oscuro que Gertrudis necesitaba comprender. Porque no todas las oraciones son devueltas por misericordia. Algunas son devueltas por una razón más difícil de admitir. Algo que el Señor le explicó con una delicadeza que no disminuía en nada la gravedad del asunto. Hay oraciones que Dios no puede escuchar porque entre el alma y Él hay un muro que el alma misma ha construido. No un muro de pecado en el sentido dramático que comúnmente imaginamos. Es un muro más sutil y mucho más común, uno que casi nadie quiere reconocer en sí mismo. El muro del no perdón.
Gertrudis vio en el tribunal de las almas algo que la heló por dentro. Vio oraciones que llegaban perfectamente formadas, con palabras correctas, con intensidad emocional genuina, pero que llevaban adherida a sí mismas una mancha invisible que las hacía irreconocibles ante la luz divina. Y esa mancha era el resentimiento que el alma albergaba contra otra persona. No tenía que ser un odio declarado. Podía ser el distanciamiento frío de alguien a quien decidimos nunca volver a hablar. Podía ser aquel comentario que todavía guardamos como una deuda que alguien nos debe. Podía ser la herida que jamás nombramos pero que tampoco soltamos, esa que alimentamos en silencio cada vez que el nombre de esa persona vuelve a cruzar nuestra mente. El Señor le explicó a Gertrudis con una claridad que no admitía interpretaciones. Cuando un alma que se niega a perdonar eleva una oración, hay una contradicción en el centro de esa oración que la hace irresoluble, porque la oración al Padre viene siempre acompañada de las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si el alma pronuncia esas palabras con los labios, mientras simultáneamente retiene en el corazón una deuda que no quiere perdonar, la oración se contradice a sí misma antes de llegar a ningún lado. Se cancela en el momento mismo en que parte. No es que Dios castigue al que no perdona negándole sus peticiones, es que la estructura misma de la oración está rota desde adentro. Es como intentar encender una lámpara que tiene el cable cortado. La lámpara puede ser de oro puro, puede tener la forma más perfecta, puede ser colocada en el lugar más visible de la habitación, pero no encenderá, porque hay un corte invisible que impide la conexión. La culpa no es de la luz, la culpa es del cable roto. Gertrudis vio esto y lloró, porque pensó inmediatamente en personas a quienes ella, en su propio corazón, no había soltado del todo. Personas de su pasado monástico, hermanas con quienes había tenido fricciones profundas, situaciones en las que se había sentido injustamente tratada y que había llevado en silencio durante años. Y comprendió que en esos rincones del corazón donde guardamos nuestra razón de no perdonar, es exactamente donde la oración pierde su poder, no por castigo divino, sino por ley espiritual tan real como la gravedad. La visión continuó revelando una tercera razón por la que ciertas oraciones son devueltas, y esta era quizás la más difícil de aceptar porque no tocaba el corazón, sino la voluntad más profunda. El Señor le mostró a Gertrudis almas que pedían cosas buenas, cosas legítimas, cosas santas incluso, pero que en el momento de formular su petición ya habían decidido internamente la única respuesta que estaban dispuestas a aceptar. Pedían a Dios, sí, pero solo aceptarían la respuesta que ellas mismas habían determinado de antemano. Esto es la oración con condiciones. Señor, sálvame, pero de esta manera específica. Señor, ayúdame, pero antes de que pase este mes. Señor, respóndeme, pero que sea así, ahora, de este modo y no de ningún otro, que si no es así yo concluiré que no me escuchas. Y el Señor le dijo a Gertrudis algo que ella jamás pudo olvidar. El que reza con condiciones no reza al Dios vivo. Reza a la imagen que él mismo ha construido de Dios, una imagen hecha a la medida de sus propios miedos y deseos. Y esa imagen no puede responder, porque no existe fuera de su propio deseo. La verdadera oración, le explicó el Señor, es una apertura, no un cerco. Es un acto de confianza que dice desde el fondo del alma, Señor, tú ves lo que yo no veo, tú alcanzas lo que yo no alcanzo. Yo te presento mi necesidad, mi angustia, mi deseo más profundo, pero te dejo las manos libres para responder como solo tú sabes hacerlo. Eso es orar en el nombre de Cristo, no usar el nombre de Cristo como contraseña para abrir una caja fuerte de bendiciones materiales que ya decidimos de antemano cuáles serán. Antes de que la contemplación concluyera, el Señor le mostró a Gertrudis una última escena que resumía todo lo anterior con una imagen de una belleza y una tristeza que pocas palabras pueden contener plenamente.
Le mostró a un alma que había orado durante décadas sin descanso. Un alma fiel, constante, que jamás había abandonado la oración incluso en los momentos de mayor sequedad y silencio interior. Un alma que había pedido muchas cosas y que había visto muchas de esas peticiones no respondidas según sus términos. Un alma que había sufrido, que había dudado en la oscuridad, que había llegado al borde de abandonar todo, pero que al final había aprendido a rezar de un modo completamente distinto. Ya no pedía cosas específicas con condiciones específicas. Pedía simplemente la voluntad de Dios. Pedía la presencia de Dios. Pedía no una solución prefabricada, sino la fuerza para vivir con dignidad y amor lo que viniera, cualquier cosa que viniera. Y el Señor le mostró a Gertrudis lo que esa alma había acumulado sin saberlo a lo largo de todos esos años. Porque cada oración que esa alma había elevado, incluso las que habían sido devueltas, incluso las que parecían haber golpeado el techo y caído de vuelta al piso sin efecto alguno, habían dejado una huella irreversible en el alma misma. La oración no respondida según los términos del que pide, transforma al que pide desde adentro. Forma en él una capacidad de silencio y de espera que el alma impaciente nunca puede desarrollar. Forma una confianza que no se apoya en la evidencia visible, sino en algo más profundo e inamovible que cualquier circunstancia. Forma, en una palabra, la fe adulta. La única fe que puede sostener a un ser humano cuando todo lo demás se derrumba a su alrededor y no queda nada en pie. El Señor le dijo entonces a Gertrudis: «Las oraciones que yo devuelvo, no las pierdo. Las guardo con el mismo cuidado con que un padre guarda las cartas de su hijo. Cada una de ellas se convierte en una intercesión que el alma ni siquiera sabe que ha hecho, y en el tribunal de las almas, cuando ese fiel llegue ante mí, verá que absolutamente nada se perdió, que cada oración aparentemente ignorada fue una semilla plantada en un jardín que él nunca vio crecer desde la tierra, pero que estaba siendo cultivado con amor para él desde el primer momento». Gertrudis comprendió entonces que la oración no es una transacción. No es un intento de mover a Dios de su lugar mediante la acumulación suficiente de palabras o de sacrificios. Es una transformación del alma que ora. Dios no necesita ser convencido de nada. Dios ya quiere nuestro bien con una intensidad que ninguna mente humana puede comprender plenamente. La oración no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros. Nos alinea con su voluntad. Nos hace capaces de recibir lo que Él ya desea darnos, pero que no podemos recibir mientras estamos cerrados, mientras imponemos condiciones,